Tras la batalla de Chiari del 1 de septiembre del 1701 llegó el otoño dejando a los caballos sin pasto, con lo que los franceses se dirigieron a sus bases de invierno en Milán. Tuvieron unas relaciones muy provechosas con los locales, llegando a saquear el ejército Borbón algunas propiedades en busca de víveres. Los austriacos establecieron su cuartel en Mantua, aunque no lograron tomar Goito. Este ejército también saqueó a la población local, con la pequeña diferencia de que los autores fueron ejecutados. Un total de 48 soldados ejecutados. Estas condenas dieron al ejército austriaco la simpatía que no tenían los franceses. Luis XIV ordenó que los ejércitos de Italia se abstuvieran de nuevas ofensivas, por lo que Villeroy retrocedió a la zona de Chiari y estableció su campamento en Urago. En otro orden de cosas, el ejército español a principios de siglo estaba en una situación nefasta. Sobre el papel contaría con unos 200.000 soldados, pero en el terreno habría entre 20 y 50.000. Estos ejércitos serían además completamente inoperantes, por la falta de disciplina que vendría dándose por la poca competencia de los mandos y la mucha deuda económica. Esta suma consiguió numerosos motines e insubordinaciones. La corrupción habría hecho mella especialmente en Flandes. Felipe V se encontró esta situación al inicio de su reinado. Trató de remediarla inmediatamente con sucesivas reformas del cuerpo de infantería. Estas reformas se implantaron primero a Flandes y más tarde en el resto de los territorios. Las primeras ordenanzas regularon la relación entre oficial y subordinado. La reforma también incluiría pormenores interesantes como la caballería se adaptaba al estilo francés pasando de trozos a regimientos, los cuerpos de infantería recibieron un número para evitar confusiones y tendrían preferencia dependiendo de la procedencia de sus efectivos, teniendo siempre prioridad la unidad española sobre las valonas, italianas o alemanas. Las reformas más importantes fueron la centralización del ejército bajo el mando del rey, la incorporación masiva de la nobleza para la que se reservaban los puestos de oficial y por último la implementación del servicio militar obligatorio en el 1705, lo que permitió una ampliación del ejército. A pesar de estas reformas hubo viejas costumbres austriacas que se mantuvieron otros 100 años. Tras 2 meses en Urago, con dificultades logísticas y sin la simpatía de los locales, retrocedieron los franceses hacia Cremona. Eugenio sabía de las murallas de Cremona y del imponente castillo, por lo que comenzó por dividir su ejército en Ostiano. Cuenta la historia que logró encajar dentro de las murallas a 400 soldados. Unos entrarían por un agujero del que supieron gracias a sobornar a un sacerdote y les llevaría a una bodega. Otros entraron junto a los campesinos hacia el mercado. En la noche del 1 de febrero habrían atacado 2 puertas de la ciudad, lo que permitió una penetración de la caballería hasta el centro de la ciudad. Villeroy se despertó y fue hacia el lugar de la batalla en caballo, pero lo interceptaron y capturaron tras herirlo. La brigada irlandesa, que luchaba del lado francés, logró atrincherarse, retirándose Eugenio poco después. La pequeña batalla se saldó con unas 800 bajas austriacas para 1.400 francesas. Villeroy no tardó en ser liberado, pero fue rápidamente sustituido por Luis José de Borbón. Felipe V viajó a Nápoles para pacificar la región, realizando acciones simbólicas como reconocer los fueros, bajar los impuestos o conceder títulos nobiliarios para ganarse el favor de Nápoles. Después se dirigió a Milán, donde se unió al ejército de Luis José cerca del río Po. Tras medio año sin ningún movimiento, el teatro italiano revivió cuando el ejército franco-español avanzó hacia Mantua, ciudad sitiada por el ejército austriaco. Eugenio destinó a Visconti con una avanzadilla de 2.800 hombres que debían retirarse ante un eventual contacto, pero la vanguardia francesa de unos 4.000 soldados encontró a los austriacos en Santa Vitoria completamente desordenados. Tras un primer choque, el ejército alemán se retiró atravesando el puente sobre el canal y desde este banco intermedio continuaron la retirada cruzando otros 2 puentes. En esta retirada llegó Comerci, que intentó plantar cara a Luis José, pero estos ya se habían establecido al otro lado del canal y tras un contragolpe dejaron los puentes en tierra de nadie. Las bajas en esta escaramuza no están nada claras. Los franceses habrían tenido entre 100 y 2.000 bajas para unas 800 austriacas. Tras la batalla de Santa Vitoria fueron sitiadas Borgoforte y Guastalla. Eugenio se vio en un compromiso ante el avance de los ejércitos enemigos
desde ambos lados del río. Esperaba mantener la iniciativa con una gran victoria y para ello empezó agosto buscando a los ejércitos enemigos. Encontró a Felipe V sitiando Borgoforte, pero Luis José estaba en paradero desconocido. Finalmente se encontraron en Luzara. Los franceses avanzaban por la orilla derecha del Po con unos 36.000 hombres. Sitiaron Luzara con 3 regimientos y el resto del ejército acampó frente al pueblo en la llanura, resguardados por algunos terraplenes, pero sin prestar especial atención a las defensas naturales del terreno, ya que situaban al ejército enemigo a unos 10 kilómetros al noreste. Eugenio, temiendo que el avance francés le cortase los suministros, levantó el asedio a Mantua y se dirigió con sus 27.000 hombres hacia el sur para enfrentarlos en Luzara. En la noche del 14 al 15 de agosto, Eugenio se posicionó con sigilo frente a Luis José, con los ejércitos separados por 2 kilómetros de campos cultivados. A las 17 horas del 15 de agosto recibieron los soldados austriacos la orden de asaltar las posiciones enemigas. Commercy lanzó a sus hombres contra las líneas francesas, muriendo el propio mariscal de 41 años por varios mosquetazos. Los soldados continuaron el avance disciplinadamente, pero mientras el fuego era cada vez más intenso, un regimiento de caballería francesa les flanqueó haciendo inevitable la retirada. Los franceses contraatacaron, pero los austriacos se volvieron a hacer fuertes y reanudaron su avance. Llegó al lugar Eugenio y dio un descanso a estos batallones, trayendo una brigada danesa y un regimiento propio. Los franceses perdieron territorio en esta zona, teniendo que luchar cuerpo a cuerpo. En el lado izquierdo se tuvieron que retirar a una zona boscosa. Finalmente fueron forzados a establecerse frente al pueblo, cruzando algunos batallones ese pequeño canal a la izquierda de la ciudad, con lo que el flanco izquierdo quedaba aislado en el bosque. En este momento llegó Felipe V de España, que participando por primera vez en la guerra, tomó los regimientos de caballería que hacían las veces de reserva y realizó una carga que pondría fin a los avances sobre el flanco izquierdo, haciendo retroceder a los austriacos definitivamente y devolviendo las comunicaciones con el extremo más aislado que combatía en el bosque. En la zona central, Crequi frenó el asalto y lanzó un contraataque que le costó la vida. En la derecha el avance fue frenado y la caballería trató de flanquear por Castelo Gonzaga, donde tras frenarlos con un regimiento y 3 batallones, los gendarmes se lanzaron al contraataque, pero una rotura de última hora forzó al flanco derecho a retroceder para no quedar rodeados. Durante la noche los soldados franceses que luchaban en los bosques del extremo izquierdo se retiraron. Tras esta batalla ninguno de los ejércitos quiso retirarse, manteniéndose frente a frente durante semanas, pero evitando combatir. En los siguientes meses se rendirían Guastalla y Borgoforte, siendo esta batalla la última en la primera fase de la guerra. La captura francesa del ducado de Mantua hizo cortar cabezas en Viena y Eugenio fue llamado en enero para asumir la jefatura del Consejo de Defensa Imperial. Felipe V también llegó a Madrid en enero, donde se enteró de que el Sacro Imperio le declaró la guerra.